coincido con mucho de lo que expresa Israel Rey, ¿no? O sea, apenas el arranque, es un torneo largo, lo importante de la liguilla. América ha venido de atrás otras veces y se ha resultado campeón. Si hay un equipo que sabe cómo manejar los torneos es precisamente América, y creo que sí, preocupa un poco en el entorno del América el hecho de que el primer partido fue muy malo, el 0-0 contra Xolos. Para los dos lados fue un partido muy, muy duro. Ahora, muchas circunstancias y una buena victoria del equipo de Atlético de San Luis. Pero yo creo que en ocasiones anteriores no había jugado igual, así, ni brillante, ni mucho menos, pero sacaba mejores resultados. Creo que América entiende que tiene estas dos de margen, porque si no, sí se puede empezar a rezagar, y después considerar las bajas en liguilla. Sí puede pesar demasiado este torneo, la posición en la tabla. El torneo pasado pesó mucho, terminó siendo el 1 contra el 2 y ganó el 1, ¿no? Y salvo América, se impusieron todos los locales, pero en realidad yo sí creo que estas dos jornadas puede tener cierto margen América. A partir de ahora, ya si se sigue en ese tobogán, como dice Diony, que sigue yendo en picada y no precisamente para recuperar el nivel, ¿no? Que siempre es un equipo que se le complica más allá de cómo está. Bueno, sí, pero ¿sabes qué? Pachuca y otros 12 equipos ganaron y perdieron, o perdieron y ganaron. Quedan 4 invictos, nada más. Sí. 2 jornadas, ya nada más para la 3, Héctor, hay 4 invictos. Salvo Toluca y Chivas, todos muy contrastantes. Hay una cosa que los que tú, cuando te pones a ver equipos grandes y ves su filosofía y su manera de entender el fútbol, hay unos que dicen que para los equipos grandes no hay partidos amistosos. O sea, en materia de resultados, todos los resultados de un equipo grande son importantes. Sí, es cierto. Y lo establecen como norma cuando llegas a este equipo, ¿no? Por el escándalo que se hace, dices, para bien o para mal. Por lo mediáticos que suelen ser estos equipos importantes, ¿no? Y la otra cosa es que el golpe de ojo que te da como aficionado del América, ver a tu equipo en el lugar 16 de la tabla y ver que equipos como el Puebla, como Juárez, como San Luis tienen más puntos que tú, sí es un asunto que debe de preocupar a todos en el América. El América no está para la parte baja de la tabla, no es normal. Son 2 fechas. Sí, yo sé, puede ser una también. Ganan la 3, la 4 y de nueva cuenta van para arriba. Y si pierden, siguen en el 16 o en el 17, o sea, si pierden. O sea, es que es la eventualidad del resultado. Pero vamos a pensar que el América no puede permitirse el lujo de arrancar mal, y está arrancando mal. ¿Pero por qué no se puede dar el lujo? Pues porque es el América. Se lo acaba de decir Israel Reyes, una vez se metieron de octavos y terminaron campeones. Claro, y puede pasar. Bueno, y una vez Cruz Azul empezó mal con Reynoso las 2 primeras fechas, y a partir de ahí empezó a ganar. Claro, 2 jornadas es el margen. Sí, entiendo eso, pero el tema del América, y me quiero pensar también un poco a lo que dice Héctor, de no se puede permitir mal un punto de 6, pero es por los rivales que enfrentaste, ¿no? No es que hayas enfrentado a Cruz Azul, no es que hayas enfrentado a Tigres o al campeón Toluca, o quizás a un equipo que está pasando un buen momento como es Guadalajara, ¿no? Yo decía el otro día, el 14 de febrero, el partido que se juega en Guadalajara, pues uno permite, si esta inercia sigue así, Guadalajara llegaría como favorito. Para algunos podría ser sorpresivo que llegue como favorito, se le considere favorito, pero a lo que voy es, no solamente eso, insisto, es que ya son varias jornadas contemplado el torneo anterior que América viene así. Sí, yo sigo pensando que para bien o para mal, equipos como América, Cruz Azul, Guadalajara, pero sobre todo América, siempre se hace demasiado escándalo, sobre todo cuando hay una racha como esta. ¿Pero por qué es el América? ¿Por qué es el América? Por eso digo para bien o para mal. O sea, que vaya Mazatlán, el Atlas, que estén en la parte baja de la tabla, dices tú, bueno, es normal, pues, o sea, son equipos que compiten en otra liga, digamos. Sí. El América compite en la liga de arriba, ¿no? Pero, por ejemplo, ese escándalo al que tú te refieres, y no sé si a veces siento como que Mike pudiera estar encolumnado, es como que da la impresión que ese escándalo viniera nada más de los americanistas o de la prensa que de pronto está muy relacionada con América. No, el escándalo es de todos, porque yo no escucho digamos que si Cruz Azul o que si Chivas o que si Pumas arranca así, ese mismo escándalo lo pudieran hacer aquellos que nada tienen que ver con el América y no lo hacen. Tú, por ejemplo, no lo haces. Si Cruz Azul empieza así, no lo haces. Porque no veo un escenario para hacer un escándalo ni con Guadalajara ni con América. Pero sí lo haces con el América. No, pues yo sí lo haces con el América. ¿Crees que el dueño del América está contento ahorita? No está contento. Pero sí es el más propenso a que se haga esto. Sí. ¿No? Y mucho del americanismo. O sea, muchísimo. A ver, mucho del americanismo, pero también de los que no... Hay un factor que no tiene contento al americanismo y es la falta de refuerzos de pegada mediática. Claro. Esa parte al americanismo o de cierto nivel. Muy mal. Porque lo dejaron acostumbrado
Sí, la vara estaba muy siempre alta. había. Es la historia de la Siempre América. había. Es la historia de Y la si no eran América. tan mediáticos, funcionaban, ¿no? Exactamente, o sea, ok, ahora ni no una ni traes otra. a uno reluciente, pero que dices, funcionó de pronto, ¿no? Está en la línea telefónica León Lecanda. Bienvenido, León, para que nos cuentes noticias de último momento al interior de las Águilas del América. Ya lo dice Miguel Ángel Briceño y coincido plenamente. La afición está esperando noticias de ese supuesto refuerzo. Te mandamos un abrazo. ¿Qué nos cuentas de las Águilas, León? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo, querido Adal. Saludos a todos en fútbol. Chavajito. Y que la directiva trabajando en las alternativas que tiene. Yo pienso que la próxima semana pudiera haber algo ya más encaminado, Adal. Por ahora no hay nadie que esté ni cerca todavía de cerrarse en este momento. Y lo que sí es un hecho, Adal, es que a la América no solo le hace falta un refuerzo, también le hace falta que los jugadores vuelvan al nivel que mostraron durante el tricampeonato, que el equipo se adapte quizá a los nuevos modelos de juego que ha tratado de implementar André Jardine, que el técnico tome mejores decisiones, que la directiva también haga una mejor planeación y lleguen los jugadores a tiempo. Creo que son muchos aspectos o factores, evidentemente. ¿Cendejas no hace el viaje a Pachuca, León? No va Alejandro Cendejas y Henry Martín será decisión de última hora. El día de mañana van a hacer la prueba, pero Cendejas es baja. Eso sí es un hecho. Al que recupera André Jardine al 100% es a Eric el Chiquito Sánchez. Chiquito Sánchez sí va, y de paso te pregunto también, ¿ya tienes idea del probable 11? Chiquito Sánchez viaja y en el probable 11 va a hacer algunos movimientos. Sebastián Cáceres, evidentemente, por el suspendido Juárez. Ramón Juárez. Exactamente, Ramón Juárez. La línea defensiva se va a quedar igual. En el medio campo, probablemente el ingreso de Sánchez desde el inicio para hacer ese tridente. Y en ataque, con Rodrigo el Búfalo Aguirre, por un lado. Por el otro, ahí está la duda, ¿no? De si repite con Alan San Maximano, pone a Brian Rodríguez, me parece que jugará el francés. Y en ese sistema que está tratando de implementar con dos puntas, José La Pantera Zúñiga de arranque. Perfecto, León, gracias. Te mandamos un abrazo y estamos pendientes. Saludos. Fuerte abrazo. A mí, Héctor, ya me parece, O sea, en lugar del Pato Salas, el Pantera Zúñiga. sí, a mí ya me parece una necedad que no estén jugando al mismo tiempo de inicio Maximán y Brian. Sobre todo si no tienes a Cendejas. Claro. No tienes a Cendejas, úsalos a los dos. Y ya que sea Alexis Gutiérrez, que sea una opción de recambio, ¿no? O sea, Violante también, que sean opciones de recambio. No les alcanza para ser, primero, para mí no son integrantes del América, son otro nivel. Pero si no los metes en la posición también. Por eso. Ejemplo, en el caso de Alexis Gutiérrez. En el Y último a partido. Violante también lo están probando de ese lado, cuando en Toluca siempre fue mejor. por del otro izquierda. lado, sí. Pero bueno, si ya los tienes ahí, lo de Brian se me hace inconcebible que esté casado con la idea de que son los dos de ese lado, a fuerza. O sea, San Maximán y Brian. Juega uno, juega el otro. Pero los dos por el costado izquierdo, a fuerza. No, puede jugar uno por el otro lado. Claro. Sobre todo Brian, no puede jugar del otro lado. En selección uruguaya lo ha hecho varias veces, ¿no? Y de verdad, Pachuca, yo tuve chance de ver todo el partido del Pachuca-León. Pachuca fue uno contra Chivas, sobre todo el primer tiempo controlado completamente, pero contra León ya regresó Rondón, Idrisi, Kennedy, Alexei Domínguez entró de cambio, entró muy bien. O sea, tiene jugadores explosivos, John Cádiz. O sea, Debería preocuparse yo América creo que por... Pachuca tiene armas Adelante suficientes tiene poder. para hacerle muchísimo daño a la América. Caray. Y si no pone orden en la casa y si pasa algo así como lo de Juárez y demás, le llenan el costal a la América, en el estadio. No le llenaron el costal por Malagón y porque finalmente San Luis le faltó estar un poco más fino. Pero tranquilamente le pudo haber metido 3. Y 3 ya es goleada. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces. Yo entiendo esto que cuenta León, de que están analizando, todavía hay algo de tiempo, no demasiado, ya estamos a 16 de enero, ¿no? Hay una cosa que yo no entiendo de la América y es el de la administración de Santiago Baños, ¿no? Es que, ¿qué hacemos con los que tenemos firmados aquí? Pues, ¿qué hizo el Guadalajara con los que tenían firmados? Los puso transferibles a todos. O sea, Pero por Lechinowski lo respaldar. pusieron también transferible y no se arregló con nadie. Por eso, y Yabairo también, son dos, pero tú... Pero transferibles están. No, por eso. Sí, entonces dinero muerto. No, pero te presto a otro equipo y que paguemos mitad y mitad de sueldo, tú pagas o sea, Pues seguramente lo ha intentado América. es lo que está, ahorita lo que detiene lo de Guti Gutiérrez Es el sueldo. a Pachuca es el porcentaje de sueldo que pague Guadalajara y que pague Pachuca. Pachuca quiere pagar el 50 nada más y Guadalajara quiere que pague el 60 o el 70. Ahí están atorados en eso. Pero están negociando la salida. En el América no están negociando la salida de nadie. Ahí es Son donde dos contratos. Sí, se hablaba de Necaxa. ¿no? Y a Necaxa León y a también, Necaxa, sí. ¿Qué por es eso. eso?
No, se hablaba de esa gestión. No se han ido. Bueno, tampoco el Guti se ha ido. No, Dávila no se ha ido Rodrigo Aguirre, no se ha ido la Pantera Zúñiga, o sea. Y el Russell está viendo si firma o no. el Russell No, ya, dieron de baja, ya se dieron de resolvió baja. ya. Bueno, Él negociaron para que, igual pueden negociar con esto, ¿sabes qué? Pues queda libre mejor y pierdo lo que compré, lo que gasté en ti, lo pierdo. Como perdieron lo de Javairo les costó $7 millones. Héctor, pero también ¿tú crees Perdieron que el cuestan dinero. 3 chocolates y no es así, costaron mucha plata. yo la parte que no Es el entiendo es de América, hay que que privilegiar. si el América no registra X jugador, aún así no pueda registrar algún otro, porque aparentemente ese está excedido en la plaza de los Que dos no es aparentemente, sí está. El Clausura 2026 apenas lleva 2 jornadas disputadas y en Cuapa ya se están viviendo movimientos sísmicos que pocos imaginaron cuando arrancó el torneo, porque resulta que detrás de los 2 partidos sin victoria que tiene el América se esconde una historia mucho más compleja y profunda que va desde un capitán histórico que está explorando sus opciones en el mercado después de sentirse menospreciado por la institución, hasta un cuerpo técnico que está tomando decisiones radicales en la búsqueda de un sistema que funcione, aunque eso signifique dejar fuera a jugadores que el torneo pasado eran intocables. Y mientras la afición azul crema enciende las redes sociales señalando culpables y pidiendo cabezas como si el mundo se estuviera acabando después de apenas 180 minutos de fútbol, la realidad es que estamos presenciando una transformación profunda en la manera de hacer las cosas dentro del club más grande de México, donde Andrés Jardín está apostando por un cambio generacional que incluye darle minutos a canteranos aunque no estén listos del todo, donde la directiva está siendo más cautelosa y racional con los fichajes, en lugar de gastarse fortunas en nombres rimbombantes que después no rinden, y donde jugadores que se creían dueños de su puesto están descubriendo que ya no hay lugares garantizados para nadie sin importar lo que hayas hecho en el pasado. Porque sí, es cierto que el equipo todavía no encuentra el gol y que las estadísticas ofensivas son preocupantes en el papel, pero también es verdad que estamos en un proceso de reconstrucción inevitable después de 3 campeonatos consecutivos, donde varios jugadores clave se fueron y donde era imposible mantener el mismo nivel sin hacer ajustes estructurales que siempre duelen al principio. Y mientras periodistas como César Merlo desde Argentina lanzan críticas feroces a una directiva que supuestamente se quedó dormida en el mercado, lo que nadie quiere reconocer es que tal vez por primera vez en mucho tiempo el América está pensando a largo plazo en lugar de parchar problemas con fichajes de último momento que terminan costando más de lo que aportan. Y eso, aunque genere frustración inmediata, podría ser exactamente lo que necesita este club para construir algo verdaderamente sólido y sustentable. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre la situación de Henry Martín, pero vamos a analizarla desde un ángulo completamente diferente al que todo el mundo está manejando, porque la historia del capitán que supuestamente se ofreció a Pumas tiene mucho más matices de los que parecen a simple vista. Según información del portal Juan Fútbol, el representante del delantero mexicano habría sondeado la posibilidad de que Henry llegara a la Universidad Nacional, y desde la directiva de Antonio Sancho habrían rechazado la propuesta por 2 motivos concretos. Primero, porque fichar a un ícono del América sería un golpe bajo imperdonable a su propia afición auriazul, y segundo, porque el historial reciente de lesiones del delantero no les genera confianza suficiente para hacer una inversión de ese calibre. Pero aquí viene lo interesante que nadie está viendo, y es que este movimiento de representante no necesariamente significa que Henry Martín quiera irse del América o que esté resentido con el club, sino que podría ser simplemente una estrategia de negociación completamente normal y lógica en el mundo del fútbol profesional, donde los agentes constantemente están explorando opciones para sus representados con el objetivo de tener alternativas sobre la mesa en caso de que las cosas no funcionen. Y cuando la misma fuente señala que Henry habría quedado molesto porque supuestamente desde el América le recomendaron analizar el retiro, al no poder acomodarlo en otro equipo, hay que tomar esa información con muchísimas pinzas porque suena más a filtración del propio entorno del jugador
para generar presión en la negociación que a una realidad comprobable con pruebas concretas. Lo más probable, según el periodista Johnny Tempeña, es que el delantero termine quedándose este torneo en Coapa. Y André Jardine ya explicó que Henry padeció influenza en la pretemporada que derivó en una lesión muscular, algo que es completamente comprensible y que no tiene nada que ver con supuestos problemas entre el jugador y la directiva. Yo creo que Henry Martín sigue siendo una pieza valiosa para el América, pero también es innegable que su ciclo está llegando a su etapa final. Y es totalmente razonable que tanto el club como el jugador estén explorando opciones de futuro sin que eso tenga que convertirse en un drama institucional, porque así funciona el fútbol profesional, donde los intereses personales y deportivos muchas veces van por caminos separados, y eso no significa necesariamente que haya traiciones o faltas de lealtad. Ahora vamos a hablar sobre las críticas que César Merlo lanzó contra la directiva del América, pero vamos a poner las cosas en su justa dimensión, porque el periodista argentino está viendo solamente una parte del problema sin entender el contexto completo de la situación. Merlo fue contundente cuando señaló que Jardín no está presionando lo suficiente a la directiva para que le traigan refuerzos, y que el América ha fallado en este mercado en calidad, cantidad y tiempos. Pero lo que el argentino no está considerando en su análisis es que tal vez la estrategia de la directiva azulcrema precisamente consiste en no entrar en una guerra de fichajes desenfrenada donde terminas pagando sobreprecio por jugadores que después no rinden o que vienen únicamente por el dinero sin ningún compromiso real con el proyecto. Hasta el momento el América se ha reforzado con 3 futbolistas: Rodrigo Durado, que llegó para aportar experiencia y jerarquía en el mediocampo; Fernando Tapia, que regresó después de foguearse en otro equipo; y Aarón Mejía, que viene en préstamo para competir por la lateral derecha. Y aunque en el papel parezcan pocos refuerzos comparado con lo que están haciendo otros equipos de la liga, la realidad es que la directiva está apostando por darle continuidad a un proyecto que ganó 3 campeonatos consecutivos, en lugar de desarmarlo todo cada 6 meses como hacen otros. Clubes que nunca logran construir nada sólido. Y cuando César Merlo le aconseja a Jardín que presione más a la directiva, porque de lo contrario va a volar cuando los resultados no lleguen. Lo que está ignorando es que el técnico brasileño tiene un crédito ganado con 3 títulos que le da margen de maniobra para atravesar estas crisis temporales sin que su puesto esté en peligro inmediato. Y además Jardín es suficientemente inteligente como para entender que presionar públicamente a tus jefes casi nunca termina bien en el fútbol mexicano, donde la lealtad institucional todavía tiene muchísimo peso. Pensando bien, la directiva del América está haciendo algo que históricamente este club nunca hacía, y es resistirse a la tentación de los fichajes mediáticos que generan titulares, pero que deportivamente no siempre funcionan. Y aunque eso genere críticas de periodistas que necesitan contenido polémico para sus programas, podría ser exactamente la madurez institucional que el club necesitaba para dejar de repetir los mismos errores del pasado. Ya que tocamos el tema de la directiva y su estrategia de mercado, ahora tenemos que hablar sobre la convocatoria de la selección mexicana y las ausencias de jugadores americanistas, pero desde una perspectiva mucho más positiva a lo que se está manejando en los medios. Javier Aguirre convocó solamente a 3 jugadores del América para los amistosos ante Panamá y Bolivia: Ángel Malagón, Israel Reyes y Ramón Juárez, mientras que quedaron fuera Kevin Álvarez, Alexis Gutiérrez y Eric Sánchez, que habían sido llamados en convocatorias anteriores. Y aunque a primera vista esto pueda parecer una mala noticia para el club, la realidad es que tener menos jugadores convocados en plena competencia de liga podría ser una bendición disfrazada, porque significa que Jardine va a contar con más elementos descansados y disponibles para los partidos importantes del Clausura 2026, en lugar de tenerlos viajando por todo el continente jugando amistosos que no sirven para nada más que para arriesgar lesiones. Lo verdaderamente importante aquí es que los 2 jugadores del América con más posibilidades reales de ir al Mundial 2026 son precisamente Ángel Malagón e Israel Reyes, quienes no solamente están siendo convocados de manera constante, sino que además
podrían ser titulares en el esquema de Javier Aguirre porque han demostrado un nivel sobresaliente que los coloca varios escalones por encima de sus competidores directos. Y hay una noticia que debería tener ilusionadísima a toda la afición azul crema. Y es que Álvaro Fidalgo está a nada de cumplir los 5 años de residencia que le permitirían ser elegible para representar a la selección mexicana. Y los rumores indican que su primer llamado podría llegar para el amistoso contra Portugal el 28 de marzo en el Estadio Azteca, lo que le daría al Tri un mediocampista de clase mundial justo en el momento perfecto rumbo a la Copa del Mundo. Yo creo que las ausencias de Kevin Álvarez, Alexis Gutiérrez y Eric Sánchez en esta convocatoria no tienen que verse necesariamente como un fracaso o como una señal de que estos jugadores están terminados, sino simplemente como una decisión táctica de Javier Aguirre que está probando otras variantes y que eventualmente podría volver a convocarlos si muestran un mejor nivel en sus clubes, siguiendo con el análisis del rendimiento del equipo, pero desde una óptica más comprensiva. Tenemos que hablar sobre la estadística ofensiva del América que tiene a todos preocupados, pero que necesita ser contextualizada de manera inteligente. Es cierto que el equipo no ha marcado goles en sus 2 primeros partidos del Clausura 2026 y que solamente registra 3 tiros a portería en 180 minutos de juego, lo que representa un promedio de 1. 5 remates por partido, que en el papel luce verdaderamente alarmante para un equipo de las características del América. Pero hay que entender que estos números están siendo afectados por circunstancias muy particulares que no van a repetirse durante todo el torneo, como la ausencia de Henry Martín, que sigue siendo el referente natural en ataque, aunque algunos quieran minimizar su importancia, la expulsión temprana de Ramón Juárez ante San Luis, que obligó al equipo a jugar más de 1 hora con 10 hombres y a replantear completamente el esquema táctico, sacrificando toda intención ofensiva Y y proceso. G, adaptación a un sistema 4-4-2 que Jardín está implementando y que necesita tiempo para que los jugadores lo asimilen correctamente.